Hola, estamos ya en el día 30 días, un mes caminando en este proceso de consagración a Jesús por María. El tema de hoy, María, esposa y templo del Espíritu Santo. Quiero que comencemos el día de hoy pidiendo al Espíritu Santo y rezando el Ángelus. No te olvides de las oraciones que se nos proponen. En programas anteriores las hemos dicho, son para hacerlas durante el día en cuanto veas disponible, pero fundamental que reces el Santo Rosario, te conviene, te es de mucho provecho, nos es de mucho provecho, y que medites la palabra de Dios con el método de la Lección Divina. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, tú que eres esposo de María Santísima, ya que ella es tu templo purísimo, tu templo inmaculado, el templo que nunca ha sido profanado, el templo inviolado, el templo perfecto, el templo más bello que hay para ti. Tú que has hecho de María aquel templo en el cual tú te paseas, en el cual tú estás complacido todo el tiempo, en el cual tú encuentras qué hacer. Toca nuestro corazón, Espíritu Santo, y haznos templos como María. Haznos templos vivos, haznos templos eficaces, haznos piedras vivas en la iglesia. Danos la gracia de ser fieles y de ser una ofrenda, un culto vivo y agradable para ti. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos por Cristo, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Pie Santísimo de la Inmaculada, protégenos y aplasta en nosotros todo poder, toda acción, todo permiso que le hayamos dado al enemigo, y danos la gracia de ser fieles a Dios. Danos la gracia de descubrir la voluntad de Dios. Danos la gracia de vivir solamente para Dios, que nos espera en el prójimo, que nos espera en la iglesia, que nos espera para ser servido, amado, adorado y servido en todos aquellos medios en los cuales se nos aparece, en los cuales nos da para que también, en los cuales era nuestro encuentro, para ser también para nosotros instrumento de santificación, ya que Él es fuente y origen de toda santidad. Amén. Bueno, ¿qué lugar concreto ocupa el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué tiene que ver la espiritualidad cristiana con respecto al Espíritu Santo? Vamos entonces a iluminar desde la palabra de Dios nuestra realidad. Vemos en la antigua alianza, aquí se habla del cumplimiento de la promesa mesiánica, con ocasión de Pentecostés y ante el asombro de los judíos, porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Lo encuentras en Hechos 2:6, Nuevo Testamento. Pedro pronunció su primer discurso para aclarar que se estaba cumpliendo lo anunciado en la antigua alianza por el profeta Joel. Vamos a leer Joel 3 del 1 al 5. Joel 3 del 1 al 5. Aquí está. Después de la efusión del Espíritu, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas,
sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes verán visiones, y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible, y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre todos los supervivientes estarán los que llame Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también se nos pide, para ver lo que hace Pedro, ir a Hechos 2, del 15 al 18. Hechos 2, del 15 al 18. Ya es el Nuevo Testamento, después del Evangelio de San Juan, lo encuentras en tu Biblia. Hechos 2, ya te digo, del 15 al 18. Aquí está. Estos no están, bueno, desde el 14 voy a hacerlo, discurso de Pedro a la gente. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana. Sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Entonces viene aquí un anuncio querigmático, un anuncio que hace Pedro, el anuncio del querigma. Ese primer anuncio de Cristo, un anuncio fuerte que habla de que Jesús es Dios, que habla que Jesús murió en manos de los romanos, pero que también murió pues acusado por los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, todos estos autoridades judías, que incluso por el pueblo judío, cuando llegan y dicen crucifícale, toda esta realidad la estamos viendo allí, y vemos cómo Pedro, después de que habla del Espíritu Santo y pide esa efusión y comenta de que es un hecho concreto en medio de la comunidad, anuncia el querigma, haciendo antes de esto prácticamente en términos pues actuales, un copy-paste del libro de Joel, haciendo una transliteración prácticamente, tomando una citación concretamente, tomando las palabras que el Señor, el Espíritu Santo, le había revelado a Joel en esa profecía que se cumplía en el momento de Pentecostés, esa efusión del Espíritu. Y sabemos quién estaba en Pentecostés, les doy una pista: es mujer, es la Madre de Dios y se llama María. Ella es la Santísima Virgen María. Estaba con los apóstoles en Pentecostés, estaba con la iglesia, sigue con la iglesia en Pentecostés. No hay iglesia sin María, no hay Pentecostés sin María. Entonces sabemos que ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Serán los garajes que hay por ahí que incluso hablan más de ella? ¿Serán de pronto? Yo creo que no. Y con seguridad te digo, la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, porque es la iglesia que espera con María, la iglesia que recibe al Espíritu Santo con María. Perdóname la expresión, pero María es como ese pararrayos que atrae al Espíritu Santo. María es como ese pararrayos que atrae la complacencia de Dios, que atrae la bendición, la presencia de Dios. Por eso orgullosos decimos que María es nuestra madre, que María es nuestra reina, que ella nos congrega, que ella nos une, que ella es signo de verdadera unidad, que ella es madre y señora, que está en medio de nosotros, en medio de la iglesia de su Hijo. El apóstol Pedro termina su discurso con estas palabras: a este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Leer Hechos 2 del 32 al 33. Leamos Hechos 2, 32 y 33. Hechos 2 del 32 al 33. Muy bien. Vamos.
a este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen, lo que acabamos de leer, aquí tal cual. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La donación del Espíritu Santo es la gran comunicación que Dios hace a su pueblo, a sus servidores y servidoras, puesto que mediante esta comunicación Dios va a habitar en cada persona y va a hacer de la iglesia templo vivo de su presencia. Es muy importante destacar que en la profecía se mencionan hijos e hijas, servidores o siervos y servidoras. La gran promesa de la nueva alianza, de la nueva consagración del pueblo de Dios, era nada menos esta: los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ezequiel 36, del 25 al 27. En la nueva alianza vemos el Espíritu Santo habita en ustedes. Vamos a leer Romanos 8, del 9 al 17. La carta de San Pablo a Romanos 8, del 9 al 17. Romanos 8, del 9 al 17, para que no se me olvide. Es bueno que leamos y meditemos y mucho más llevemos a la práctica las enseñanzas que están en las cartas de San Pablo. Son las recomendaciones de aquel que llevó el Evangelio a los no judíos y siendo él un judío converso al cristianismo, aquel que se gloria de haber dejado todo por Cristo y de ser apóstol de los gentiles. Romanos 8, del 9 al 17, aquí está. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne morirán, pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, han recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos, para ser también con Él glorificados. Y vemos allí, es la carta de San Pablo de Romanos 8, del 9 al 17. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos. Vemos, María es templo purísimo del Espíritu Santo, el mayor, en el que nunca ha habido pecado, el que es un templo bello en todo sentido. Nosotros somos templos, pero templos que también hemos sido consagrados, pero hemos sido profanados por nuestros propios pecados. Le hemos metido cuanto ídolo hay, cuando tenemos apegos, llámele lo que usted quiera a ese apego, llámele internet, llámele dinero, llámele incluso pecados, llámele fornicación, llámele adulterio, todos estos son ídolos. Cuando tú haces de algo, de alguien o de una situación un ídolo, algo que desplaza, con lo cual desplazas a Dios y que empiezas tú a adorar y adorar al que no es Dios, eso sí es bien complicado. Y eso sí es una abominación. Dios desprecia esto. Para ahí te digo de una vez, si tú estás haciendo la consagración y tienes en tu casa el gatico ese que hace así, o tienes una mata de sábila colgada en la puerta, o tienes unas vainas raras por ahí guardadas, o una herradura, o incluso cosas sagradas, las tienes como amuleto, tienes que deshacerte de los amuletos, tienes que deshacerte de todo. O sea, bota esa herradura, bota todo eso, deshazte de todo esto. También si tú practicas la brujería y todo esto, ten en cuenta que esto no es compatible con el cristianismo. Y te lo digo aquí, si tú quieres consagrarte a la Virgen y eres santero,
Pues ten en cuenta que la santería es satanismo. Ten en cuenta que la santería es una acción del enemigo. Así tú digas, no, es que hay magia blanca y hay magia negra. Hay gente que utiliza los poderes y las cosas para el bien. La adivinación nunca es para el bien. Y es poner la confianza no en Dios. Así haya nombres de santos, así haya imágenes de santos, lo que sea. Detrás de todo eso están los demonios. Y aquí no te estoy diciendo como quien no sabe las cosas, te lo digo como alguien que he investigado sobre todo esto, como alguien que desde el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que toda adivinación, que todo fetichismo, todo esto no viene de Dios, viene por el contrario del espíritu del mal. Entonces, cuando hagas tus renuncias, el día de tu consagración, y desde ya, o sea, hoy empieza a botar, a quemar, a deshacerte de toda esta clase de cosas y de ídolos, de todo eso, y empieza a vivir como libre, sin depender de nada de eso. Empieza a vivir libre. ¿Cómo vives libre? Abriendo el corazón al Espíritu de Dios, para que con su viento se lleve todas aquellas cosas que hay, para que con su fuego devore también todo aquello que hay en tu corazón, toda esa contaminación, porque toda obra del maligno contamina. Y bueno, y en la confesión vas a decir, cuando te confieses, y ojalá, y quiero que te confieses antes del día de tu consagración, no dejes todo para última hora, vive en gracia de Dios, y aquí vas a decir, he practicado la adivinación, he ido a que me lean las cartas, he practicado la brujería, he cometido esto. Hay gente que cree que no es pecado, es pecado. La ouija, todas estas cosas que no es necesario ni mencionarlas, pero todo esto es pecado, es abominación, un pecado gravísimo, un pecado que Dios considera abominación, y precisamente es una abominación todo esto. Hermanos, entonces vamos a ir a seguir meditando y ver que nuestra vida cristiana nos exige cosas. No se puede ser cristiano y pagano a la vez. Si vas a vivir como cristiano, si te vas a consagrar a la Virgen, es porque te quieres revestir de Cristo y te quieres revestir de ella, porque quieres vivir bajo su manto, y porque no tendrás más protección que el manto de María. ¿Y qué más protecciones quieres? Si estás protegido por aquella a la cual el demonio no puede tocar, a la cual el demonio no puede herir. Entonces, confianza y fe, y con los ojos bien puestos y el corazón bien puesto en aquel en el que María lo puso, en el que María puso su corazón, su confianza, su ser, su mente, su vida, su cuerpo, en que María puso todo. Ese es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios uno y trino, el Dios verdadero. Es importante hacer la lección divina sobre este texto que acabamos de leer para descubrir más profundamente qué dice el Señor allí, qué me dice personalmente y a qué me compromete. No olvidemos que la oración debe preceder a la lectura y que se trata de una lectura orante que invita a alabar, dar gracias y suplicarle al Señor para que yo pueda encarnar y transmitir esa palabra. Vamos a ver desde la enseñanza de la Iglesia, el Espíritu Santo en el drama interno del hombre. La carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. La oposición a Dios, que es espíritu invisible, nace ya en cierto modo en el terreno de la diversidad radical del mundo respecto a Él, esto es, de su visibilidad y materialidad con relación a Él. Espíritu invisible y absoluto, nace de su esencial e inevitable imperfección respecto a Él, ser perfectísimo. Pero la oposición se convierte en drama y rebelión en el terreno ético, por aquel pecado que toma posesión del corazón humano, en el que la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias a la carne. Gálatas 5:17. Como ya hemos dicho, el espíritu debe convencer al mundo en lo referente a este pecado. San Pablo es quien de manera particularmente elocuente describe la tensión y la lucha que turba el corazón humano. Leemos en la carta a los Gálatas: por mi parte les digo, si viven según el Espíritu no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Gálatas 5:16 y siguientes. Como escribe el apóstol, ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5 del 19 al 21. Son los pecados que se podrían llamar carnales, pero el apóstol añade también otros: odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias. Todo esto son las obras de la carne. Pero a estas obras, que son indudablemente malas,
Pablo contrapone el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Gálatas 5, 22 y siguientes. Por el contexto parece claro que para el apóstol no se trata de discriminar o condenar al cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión en el primer caso o bien de resistencia en el segundo caso. Todo esto respectivamente a la salvación, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe: si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Gálatas 5:25. Y en otros pasajes dice: los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu lo espiritual. Mas nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Romanos 8, 5, 9. Los términos o polos contrapuestos son, por parte del hombre, su limitación y pecaminosidad, puntos neurálgicos de su realidad psicológica y ética, y por parte de Dios. El misterio del don, aquella incesante donación de la vida divina por el Espíritu Santo. ¿De quién será la victoria? De quien haya sabido acoger el don. Encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. Aquí encontramos que es el numeral 3. Vemos, hay una sigla acá que dice DV3, no sé probablemente qué sea, pero pues igual creo que es el numeral de esta encíclica. Encíclica de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. Busca ese documento y dice que es el 3, DV3. Mira una cosa: ¿qué es lo contrario a la virtud? El vicio. ¿Qué es lo contrario a la gracia? El pecado. ¿Quién es el contrario a Dios? ¿Quién es el enemigo de Dios? El adversario: Satanás. Dios tiene un reino, Satanás también tiene un reino. Pero ¿cuál es el reino que triunfa? El reino de Dios. Y así nosotros seguimos optando muchas veces por el reino de los derrotados, que hace más escándalo, que hace más cosas, pero la verdadera obra es de Dios. La verdadera gracia es de Dios. Y el triunfo es Dios. Es el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Porque su Inmaculado Corazón triunfará, vencerá. Y María ya ha vencido a Satanás, porque ha aplastado su cabeza, ha aplastado la cabeza de la serpiente. No te olvides de esta jaculatoria que tengo para mí. Una vez me soñé con esa jaculatoria, me soñé diciéndola, y fue una experiencia muy bonita que tuve del Señor. Y decía: pie de la Inmaculada, protégeme. Pie de la Inmaculada, aplasta todo poder, toda acción, aplasta al enemigo. Es una oración poderosa porque siento yo que es inspirada por el Espíritu Santo en mi vida. Bueno, desde la enseñanza de San Luis María Griñón de Montfort vamos a ver el Espíritu Santo en María. Es el Tratado de la Verdadera Devoción, números del 35 al 36. Verdadera Devoción 35 y 36. Dios Espíritu, cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las gracias. Quiero leer desde el 34. María, figura de iglesia. Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella, y le dice: en el pueblo glorioso echa raíces. Esto lo encuentras en el libro de la Sabiduría 24:13. Echa, querida esposa mía, las raíces de todas tus virtudes en mis elegidos, para que crezcan de virtud en virtud y de gracia en gracia. Me complací tanto en ti mientras vivía sobre la tierra, practicando las más sublimes virtudes, que aún ahora deseo hallarte en la tierra, sin que dejes de estar en el cielo. Reprodúcete para ello en mis elegidos, tenga yo el placer de ver en ellos las raíces de tu fe invencible, de tu humildad profunda, de tu mortificación universal, de tu oración sublime, de tu caridad ardiente, de tu esperanza firme y de todas tus virtudes. Tú eres, como siempre, mi esposa fiel, pura y sublime. Tu fe me procure fieles, tu fe me procure fieles, tu pureza me dé vírgenes, tu fecundidad elegidos y templos. Cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar.
porque solo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos, están reservados a ella, porque solo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. 36. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel e indisoluble esposa. Digo fiel e indisoluble esposa porque desde que este amor sustancial del Padre y del Hijo se desposó con María para producir a Jesucristo, cabeza de los elegidos, y a Jesucristo en los elegidos, jamás la ha repudiado, porque ella se ha mantenido siempre fiel y fecunda. Qué hermoso ver a un santo que habla tantas bellezas de María. Ojalá nosotros a partir de ahora empecemos a hablar estas y otras muchas más bellezas de la Santa Virgen María, las que nos inspire el Espíritu Santo. Un resumen entonces para orar y comprometernos. Vas a hacer oración y resumir esto que hemos leído del 34 al 36. Y vamos a decir por qué el Espíritu Santo y María son tan importantes para la vida de un cristiano. María Santísima, haz que el Espíritu Santo nos purifique, que Jesucristo saque de nosotros tantos ídolos, tantos mercaderes, tantas cosas que tenemos dentro, y de esta manera podamos ser puros, como tú, e inmaculados, y recibir todo. Danos tú la bendición de la pureza, tu bendición bendita, que destierre al enemigo, destierre a Satanás del medio de nosotros, y nos permita dar fruto abundante para Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en el siguiente programa.